buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos los principios básicos de ecografía. Esta es la materia de Imagenología 1 y comenzamos. Bueno, empezaremos definiendo lo que es la ecografía. La ecografía es específicamente la aplicación de ultrasonidos, que son un tipo de energía mecánica que producen imágenes a través de las ondas reflejadas por el eco que estas producen, y al cambiar de un medio de transmisión a otro, que en este caso serían los tejidos. Un ecógrafo está compuesto de un generador, un transductor, un convertidor analógico digital, memoria gráfica, monitor y cuadro de manos. Bueno, vemos que los transductores específicamente son dispositivos que transforman una señal de un tipo de energía a otra. Estos tienen la capacidad de tener un efecto piezoeléctrico que va a transformar la energía eléctrica en sonido y viceversa. También van a tener la capacidad de tanto como de emitir este tipo de energía como de recibir el sonido que es producido por estos aparatos. Vamos a ver que en este caso tenemos diferentes tipos de transductores, siendo lineal, convexo y sectorial. Bueno, ¿cuáles son los principios físicos por los cuales funciona la ecografía? Simplemente se mide específicamente los ciclos que se van emitiendo y se van produciendo por la emisión de estas ondas de energía. Específicamente un ciclo es el fragmento de una onda sonora comprendido entre dos puntos iguales de su trazado, como podemos ver en la imagen. También se tiene en cuenta el ángulo alfa, que es la distancia entre dos fases consecutivas de un ciclo de una onda, y también se toma en cuenta lo que es la intensidad del sonido, medir también la altura máxima que alcanza una onda, y la frecuencia estará determinada por el número de longitudes de onda en una unidad de tiempo. Entonces, la interacción con los tejidos en cuanto a estas ondas de ultrasonido se determina por la frecuencia por la longitud de onda, que nos da igual a la velocidad de propagación de estas ondas. Bueno, veremos que también tenemos otra característica que está relacionada con la interacción con los tejidos, será el proceso de atenuación, que específicamente se define como la pérdida de potencia sufrida por una señal al transitar cualquier medio de transmisión. En este caso vemos que a medida, digamos, que es emitida esta onda de ultrasonido a través de un tejido, esta a mayor profundidad va sufriendo una disminución en su señal, lo que significa que estaría sufriendo un proceso de atenuación. A mayor recorrido, mayor atenuación. Y también esta atenuación dependerá de la densidad del medio de propagación, específicamente del tejido estudiado. En cuestión a la interacción con los tejidos, veremos que tenemos tres aspectos que se producen también en los tejidos, que sería y que pueden hacer variar, digamos, estas ondas de ultrasonido, que sería la absorción en cuestión de cuántas ondas de ultrasonido puede absorber el tejido dependiendo de su densidad, la reflexión y la refracción. Bueno, en cuanto a la formación de la imagen, nosotros para describir, digamos, una ecografía tenemos tres términos que nosotros debemos conocer a profundidad. En este caso debemos saber que las imágenes anecoicas se originan cuando un haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces y se visualiza como imágenes negras, donde no existe ecogenicidad, y en este caso corresponde a vísceras huecas o áreas donde como lo mencionábamos, van a salir de color negro. Las imágenes ecoicas se producen cuando el interfaz o el haz de ultrasonidos atraviesa interfaces con poca diferencia de impedancia y genera imágenes grisáceas, ecos de poca intensidad. Específicamente se da en estructuras que tienen una densidad menor, ¿no? Y las imágenes hiperecoicas se originan cuando el haz de ultrasonidos atraviesa interfaces con una gran diferencia de impedancia, imágenes blancas y ecos de intensidad.
Entonces, específicamente aquí vemos en esta imagen, en la flechita azul podemos ver la imagen hiperecoica que corresponde a la presencia de un cálculo. Esta es una ecografía de vesícula biliar que corresponde a la presencia de un cálculo por ser, ser una estructura maciza y tener, digamos, un alto grado de refringencia, que hace que salga el cálculo de forma hiperecoica. También vemos que el espacio de la víscera hueca, que es la vesícula biliar, que sale en negro, específicamente corresponde a una imagen anecoica, y la flechita roja nos está mostrando un tejido gris que corresponde al parénquima hepático y que por su densidad genera una imagen hipoecoica. Entonces, también otro término que surge en este estudio sería el término de anisotropía, que es la propiedad de algunos tejidos de variar su ecogenicidad con cambios de angulación del transductor. Y esto sucede más que todo en las estructuras de tipo nervioso, como podemos ver ahí en la imagen, el nervio mediano cambiando de ecogenicidad dependiendo de la posición del transductor. La ecogenicidad tisular, entonces, aquí vemos un recuadro, nos explica específicamente a través, digamos, de los diferentes tipos de tejidos que tiene nuestro cuerpo, qué tipo de imágenes ultrasónicas van a generar. Bueno, el transductor es un instrumento que está compuesto de 65-512 cristales, los que vibran y forman una especie de sonido y van a emitir un haz de ultrasonido que va a generar un patrón de interferencias, como podemos ir viendo ahí en la imagen. La resolución específicamente se refiere a la capacidad de reconocer como independientes dos puntos cercanos e identificarse como diferentes. Tenemos un tipo de resolución axial, lateral y elevacional, y esta resolución determinada por la frecuencia y la distancia. Mientras más cerca se encuentra el transductor del área a estudiar, tendremos una mejor, o sea, una menor distancia, entonces tendremos una mejor resolución. Bueno, aquí vemos en esta tablita una escala de resolución y penetración de los ultrasonidos con distintos tipos de longitudes de onda. Bueno, en cuanto a la imagen de ultrasonido, para que esta sea óptima, esto varía de estos factores, de la profundidad, la ganancia, frecuencia, foco y Doppler. De estas características, la profundidad es un factor importante, ya que está en la profundidad, en realidad, si es que logramos una mayor profundidad con el ecógrafo, entonces vamos a tener una visión más panorámica, sin embargo, la resolución bajará. Y bueno, aquí tenemos en este recuadro, la profundidad, digamos, es mayor en diferentes clases de tejidos, como podemos observar que la profundidad es mayor a 10 centímetros cuando nosotros tal vez estudiamos lo que sería el nervio ciático. El efecto Doppler específicamente se refiere cuando un flujo se acerca al transductor, a la onda reflejada, y es mayor. Lo contrario ocurre cuando se aleja y muestra estructuras en movimiento en una gama de color. Mediante un código de color se indica la velocidad y dirección del flujo. Y el flujo, bueno, aquí se acerca a la sonda rojo, y cuando se aleja genera un color azul. Además, veremos que no detecta flujo si es perpendicular a las de ultrasonido. Más que todo, el Doppler es un estudio que se realiza para en realidad realizar estudios de vísceras que, digamos, reciben un intercambio continuo de flujo. En este caso, se utiliza más que todo el Doppler para utilizar, por ejemplo, patologías cardíacas, o, digamos, estudiar el funcionamiento de algunos vasos, a estudiar el paciente. Entonces, aquí vemos que el Doppler, cuando un flujo se acerca al transductor, genera una onda reflejada mayor, y lo mismo ocurre de forma contraria cuando se aleja. Veremos que aquí está, la variación de colores se da porque el flujo cuando se acerca genera un color rojo al transductor, y el flujo cuando se aleja del transductor genera un color azul, lo que nos ayuda a detectar el flujo y el cambio continuo, en este caso de líquido sanguíneo o sangre, dependiendo del interfaz en el cual se coloque el transductor. Entonces, específicamente el Doppler nos mostrará estructuras en movimiento en una gama de color mediante un código de color.
Bueno, los artefactos son son ecos que aparecen en la imagen, pero que no corresponden y a veces nos hacen variar la localización, intensidad y también la estructura explorada del paciente. En este caso, artefactos que pueden afectar la resolución sería la resolución axial lateral, artefactos de atenuación, tenemos la sombra acústica, sombra por refracción y el realce acústico, artefactos de propagación, la revertebración, cola de cometa, refracción o imagen en espejo. La sombra acústica específicamente o cola de cometa, como lo vemos en la imagen, se genera cuando el haz de ultrasonido choca contra una interfaz estrecha muy ecogénica y aparece detrás esta interfase de una serie de ecos lineales. Más que todo, esta sombra acústica hace que se note una interfaz, como vemos en la imagen, totalmente oscuro, contrario al lado donde nosotros estamos colocando el transductor. Específicamente cuando hablamos de un artefacto en imagen en espejo, corresponde a una interfase generada muy ecogénica delante de otra imagen curva tan ecogénica como ella, produciéndose una sombra acústica posterior. En cuanto a los movimientos del transductor, pueden ser de forma anterior y posterior y también de forma oblicua, como vemos en la imagen. Ahora, algunos problemas para diferenciar en la ecografía puede ser que se generen, por ejemplo, cuando se comprimen las venas y estas colapsan, cuando los tendones y ligamentos se encuentran por debajo de un nervio y también algunas veces cuando el ganglio es redondo y está relacionado con algún nervio de tipo cilíndrico. Entonces, en la imagen ecográfica más que todo veremos, por ejemplo, aquí estamos viendo los vasos, el arteria femoral y el vaso femoral que salen con una imagen anecoica, los huesos que por el grado, digamos, de densidad reflejan solamente la capa, el periósteo con una imagen hiperecoica, y las fascias también que nosotros estaríamos viendo que aparecen de forma lineal. Y estudiar, cuando se estudia pleura y adenopatías, podemos observar ahí en la ecografía el cambio de ecogenicidad de los diferentes tejidos. En cuanto a manejar el transductor, siempre se debe tomar en cuenta que este debe ser un instrumento que se mantenga estéril y que se mantenga con cierto tipo de protección, utilizar gel, utilizar un guante estéril y también mantenerlo limpio, es cuestión de desinfectarlo contra cualquier agente patógeno, ver específicamente que no se dañe tampoco el ecógrafo y utilizar específicamente alcohol en pacientes que tengan algún riesgo, digamos, secundario, como neonatos, inmunosuprimidos y pacientes trasplantados que no tengan un sistema inmunológico competente. Dentro de la técnica ecográfica, nosotros deberíamos elegir específicamente un transductor adecuado que emita las ondas de ultrasonido de forma más intensa en el caso de tal vez tratar de estudiar un tejido más profundo en el paciente, ver también que el miembro superior de la sonda lineal y el miembro inferior de la sonda sea convexa, establecer la profundidad del campo a estudiar, establecer la posición del foco del ecógrafo, ajustar la ganancia general y ajustar el tiempo de compensación. Bueno, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Será hasta otra oportunidad y muchas gracias. Cuánto me bendices, tu amor sin condición, aún con todo lo